Sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Nuestra cobertura viene de lo alto, porque somos uno en Cristo. Una señal de impacto, transformando la humanidad con un mensaje de salvación. Continúa en sintonía. Gloria a Dios, bienvenidos a esa transmisión que tenemos para cada uno de nuestros hermanos, amigos que están en casa, puedan estar disfrutando de ese tiempo de adoración, de exaltación al Señor. Así es que por ahí, si usted está conectado, glorifique al Señor, salúdese, salude a nuestros hermanos que se conectaron tarde. Así es que dígale: Dios le bendiga, mi hermano, Dios le bendiga. Y si usted desea compartir la transmisión para que más personas puedan escuchar este mensaje, esta enseñanza, más que predicación, va a ser una enseñanza. Quiero invitarle que tenga a la mano un cuaderno. Por ahí a nuestros hermanos que están en el grupo de WhatsApp les pedí que pudieran hacer una gráfica para que, si usted quiere leer con atención después de la predicación los versículos e ir entendiendo. Hemos explicado a lo largo de estos días, de estos meses, hemos explicado que la escatología no viene de manera ordenada. Cuando leemos escatología podemos sacar un párrafo del libro de Génesis, otro de Isaías, otro de Daniel, nos vamos a ir a Apocalipsis y de ahí vamos a, de repente en el Apocalipsis, cuando leemos el libro nos enredamos, porque de repente usted va leyendo y nosotros pensamos que va de manera consecutiva, o sea, de manera ordenada, así como termina el capítulo 6, entra el 7, pero nos damos cuenta que el libro de Apocalipsis es un libro de escatología. Por lo tanto, vamos a agarrar un verso de un capítulo y lo vamos a acomodar en el capítulo 2 o lo vamos a acomodar en el capítulo 3. Y yo quiero que a la luz de la palabra podamos ver este tema arrebatamiento. Por ahí yo ponía que era un tema polémico, porque muchos de los cristianos hoy ya no creen en el arrebatamiento. Hoy muchos nos llaman a nosotros los escapistas, los que queremos escapar y no pasar aquí en la tierra la gran tribulación. Y sobre el tema de escatología, con ese punto del arrebatamiento, se le llama preamileniaristas, y los que tienen esta postura creen en el arrebatamiento, pero de ahí se desglosan tres ramas. De los que creen que el arrebatamiento sucederá antes, y si podemos poner la gráfica en pantalla, vamos a ver entonces una gráfica y ahí dice preparación, y usted va a ver una raya que va a dividir, y los que creen en la pretribulación, que le llamaríamos prearrebatamiento, bueno, no prearrebatamiento sino pretribulación, significa que va a ser antes de la tribulación. Y entonces, por eso donde dice preparación y está la rayita, ahí va a ser la parusia o el arpazo, como que queramos llamarle, que quiere decir la venida del Señor oculta, no visible. Para esa venida del Señor no es la segunda venida, sino es la parusia, lo que dice primera carta a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y versículo 17, que van a ser mis bases de esta enseñanza. Pero antes de todo, quiero que me ayude allá en casa, los que están aquí conmigo, podamos inclinar nuestro rostro y pueda decir: Señor, ordena los pensamientos que están en el pastor, ordena sus palabras,
Amado Señor, en esa preciosa tarde nos presentamos delante de ti, Señor, no como maestros, pues tenemos al Maestro de Maestros, al Espíritu Santo, y yo ruego a Él que nos enseñe en esa tarde, yo ruego a Él que nos dirija en esa tarde, y que cada una de la iglesia, Señor, de las familias que representamos la iglesia del Cordero, podamos estar expectantes, Señor, con ese espíritu, Señor, atento para aprender. Y no solamente, Señor, para aprender, sino para poder, Padre Santo, llevar a cabo, Señor, las instrucciones que se nos han sido dadas. En el nombre poderoso de Jesús te honramos y te damos gracias. Amén y amén. Primera carta, Tesalonicenses 4:16. Van a estar apareciendo en pantalla los versículos. Voy a ir un poco rápido porque tengo algunos versículos que leer. Todo lo que quiero compartir es Biblia, y entonces le decía que es pretribulación, medotribulación y posttribulación. ¿Qué significa eso? Que unos creen que va a ser antes de la tribulación, otros piensan que va a ser a mitad de la semana 70, que es cuando viene la desolación, cuando viene la gran tribulación, va a ser la puerta a la gran tribulación, y unos creen que va a ser a mitad de semana, que son medotribulación, y los otros creen que va a ser al final, antes del milenio. Entonces, usted va a tomar apunte y el Espíritu Santo le va a revelar si es antes, si es en medio, si es después. Lo que sí es verdad es de que el Señor viene por su iglesia. Y dice el apóstol Pablo en la carta a Tesalonicenses 4:16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Mire, aquí quiero hacer un paréntesis. No es lo mismo, vuelvo a repetir, arrebatamiento con segunda venida de Cristo. Por ahí nos van a poner una gráfica donde está el arpazo y la epifanía. Hay una imagen ahí de arpazo y epifanía, y solamente vamos a ponerla rápido esa gráfica. Usted puede tomar captura si es que quiere tomar las imágenes. Y nosotros vemos ahí donde dice arpazo y donde dice preparación, usted va a ver las 7 iglesias, que son los 7 tiempos de la iglesia en esa tierra. Y donde dice arpazo en la parte de arriba, quiere mencionar que es los aires, y ahí serán las bodas del Cordero. Y ahí mencionamos una de las iglesias, que es Filadelfia, y después mencionamos una séptima iglesia, que es la Odisea, que es la que estará en la tribulación y en la gran tribulación, y en la epifanía, que es la segunda venida de Cristo. Ok, en el arpazo entonces va a ser una venida secreta. ¿Quiénes le verán? Lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice que sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Solamente los santos verán al Señor. Solamente los santos podrán participar de ese advenimiento. Y en la segunda venida dice que todo ojo le verá. Muy bien. Quiero continuar entonces, porque quiero ir poniendo bases sobre este tema. Y algunos que no creen, ellos no creen en el arrebatamiento. La mayoría, y una de las que no creen en el arrebatamiento, voy a mencionarlo aquí, es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ella no cree en el arrebatamiento. Y yo quiero dar un versículo, aparte de que el apóstol Pablo está hablando de esa venida,
yo quiero escucharlo de boca del Hijo de Dios. Y para eso vamos a ir a San Juan capítulo 14. Todos sabemos que en San Juan 14, San Juan 14 es Jesús en la tierra. Se está despidiendo de sus discípulos. Todos sabemos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creen también en mí, voy a la casa de mi Padre, y bla, bla, bla. Y el verso 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. Miren lo que le está diciendo: vendré otra vez. Y dice: y los voy a tomar. Los voy a tomar, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, mire cómo está, miren las palabras que utiliza Jesús: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero que aquellos que están llevando apuntes, quiero que apunte ahí. Vamos a ver al Cristo o al Hijo de Dios ungido y al Hijo de Dios glorificado. ¿Eso qué significa? 100% hombre y 100% Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra 100% hombre, Él no podía quebrantar las leyes naturales. Y entonces Él expresó sobre la venida, dice que nadie lo sabe. Yo no lo sé, ni aun el Hijo del Hombre dice lo sabe, ni los ángeles, solo mi Padre. Pero cuando vemos desde la otra perspectiva que Jesús es glorificado, que Jesús, en otras palabras, es Dios, pregunto yo: ¿Jesús sabe o no sabe cuándo será la venida? Claro que sí, pero tendríamos entonces que verlo desde esta perspectiva. Sigo adelante. Entonces Él está diciendo: vendré otra vez, los voy a tomar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sigo con los versículos y entro a una pregunta aquí. Ya puse 2 versículos claves donde el apóstol Pablo habla acerca del arrebatamiento, y Jesús está hablando también que va a tomar a su iglesia, va a tomar a los suyos, va a tomar a su cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces va a tomar a su cuerpo. Por eso dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, la pregunta, esta es la primera lupa. Yo decía en una transmisión que el arrebatamiento lo vamos a ver bajo 3 lupas. La primera es: ¿quién será la novia? ¿Quién será la novia? La segunda lupa es: ¿cuándo sucederá el arrebatamiento? Y la tercera lupa: las señales para que nosotros sepamos. Hemos estado llevando Mateo 24, y en Mateo 24 Jesús estaba diciendo: ustedes saben. Él no dijo que no sabíamos. Ustedes saben. Aprendan de la higuera. Entonces voy a ir a la primera lupa, y es muy probable, amada iglesia, téngame paciencia. Como no voy a terminar la predicación o la enseñanza hoy, entonces no me voy a pasar del tiempo que ya tenemos aquí marcado. No le digo a qué horas, pero ya lo tengo aquí marcado a qué horas voy a terminar. Y vamos a continuar el siguiente domingo. La pregunta es: ¿quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes serán arrebatados? ¿O quién será la novia del Cordero? Bueno, empleé mal la pregunta. No es quiénes serán arrebatados, es quién será la novia del Cordero. Esa es la pregunta correcta. Para eso nos va a ayudar la analogía del cuerpo. Y recuerde que Dios hizo a Adán, y dice que cuando lo hizo del polvo de la tierra. Y todos sabemos, pasaron los días, Dios empezó a mirar, y dice que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y no tomó
barro para hacer a la mujer, sino que tomó del mismo cuerpo de Adán, y de todo el cuerpo de Adán solamente escogió una parte de su cuerpo, que es la costilla. De la costilla salió la mujer Eva. Y el apóstol Pablo, usando esta analogía, dice de la misma manera en el segundo Adán. Cristo es el segundo Adán, y la esposa del Cordero va a salir de la costilla del cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo es la iglesia. Quiero que entendamos esto. Todo el cuerpo de Cristo es la iglesia, pero la esposa del Cordero no será. Y yo quiero que usted lo analice a la luz de la palabra. Yo estuve investigando, yo estuve estudiando, estuve leyendo algunos libros escatológicos. Uno de ellos es de Francisco Lacueva. Es un libro que yo les recomiendo mucho que lo puedan comprar, el tomo número 9. Y ahí podemos ver entonces que del cuerpo de Cristo va a salir la esposa. Ahora, Apocalipsis capítulo 19 nos dice lo siguiente en el verso 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Mire, dice, y su esposa se ha preparado. Yo subrayé, y su esposa se ha preparado. ¿Quién será la esposa del Cordero? La iglesia que se ha preparado. Lamentablemente, amados, tenemos una congregación grande, tenemos una congregación pequeña, cual sea el número de la gente que tengas ahí, pero no toda la iglesia va a ser la esposa del Cordero. De hecho, nosotros podemos ver a mucha congregación que no le interesa este tema, que no le interesa el tema escatológico, el tema de preparación, el tema de santidad, y vive una vida pecaminosa, vive una vida de libertinaje. A muchos de ellos todavía traen la creencia de que como la salvación no se pierde, yo puedo vivir como quiera, de todos modos Dios ya me predestinó en la eternidad que yo sería salvo. Y por su justicia, ese punto calvinista, por su justicia yo soy salvo. Él me justificó por su justicia de Él. Yo no voy a entrar al cielo por mis obras, sino porque Él me justificó. Y tenemos este pensamiento. Y cuánta gente hoy en estos días no está en la congregación, no está en la transmisión, porque piensa que ya es salvo y lleva una vida de libertinaje. No se ha preparado. Podríamos usar la ilustración de Mateo capítulo 25, del verso 1 a los versos siguientes, acerca de las 10 vírgenes. Aunque de eso se trata de Israel, eso lo podríamos ver más adelante, pero para tener una ayuda visual o un texto que nos avale lo que estamos diciendo. 5 vírgenes se prepararon y 5 de ellas dijeron: el esposo tarda, siempre dice que va a venir. No, llevo 30 años que predican del arrebatamiento. Por eso ese tema ya lo sacaron de la iglesia, porque de que viene y que viene y que viene, y luego nos dice la gente: ya no le metas miedo. ¿Por qué hablas de esos temas? Nada más le llenas de miedo. No se trata de poner miedo en el corazón del hombre o de la iglesia, sino de preparación. Por eso en la gráfica que usted está viendo en pantalla, este es un tiempo de preparación. La iglesia se está preparando. Y ahora quiero que veamos la gráfica de la iglesia, de las 7 iglesias, y son los 7 tiempos de los cuales habla Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. No los vamos a ver porque nos tardaríamos. Pero Éfeso fue la temporada de la iglesia cuando se preocupaba por los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos, era una iglesia que se preocupaba.
Es la iglesia de Hechos hasta el año 100. Después sigue Esmirna, es la iglesia perseguida, es la iglesia que continúa después de los 100 años y empieza una persecución. Después sigue Pérgamo, la iglesia descuidada, empezó a haber un descuido en la iglesia. Tiatira, la iglesia negligente, no empieza a buscar a Dios, no busca a Dios. Y ahí en la gráfica, si usted le toma captura, va a ver los años que están ahí. La iglesia de Tiatira es una iglesia que no busca a Dios. Sardis perdió el poder. La iglesia en ese tiempo perdió el poder. No conservó el poder. Filadelfia, la número 6, es la iglesia fiel y perseverante. Es la iglesia de nuestra actualidad. Pero nos tocó caminar, y digo nos tocó, porque me considero iglesia Filadelfia, no sé usted, pero yo me considero iglesia Filadelfia, y nos tocó ir al lado de una iglesia que se llama la Odisea. Y esa iglesia es la iglesia de la prosperidad. Es la iglesia que cambió los mensajes. Es la iglesia que cambió y empezó a usar términos. Empezó a decir, ¿sabes qué? Ya no le vamos a llamar iglesia. Le vamos a cambiar con otro término que se escuche pegajoso. Ya no le vamos a llamar ofrendas, vamos a llamarle donaciones. Y empezó a cambiar, y es una iglesia que sus temas principales es: saca el campeón que está dentro de ti. Es la iglesia que se cree rica, es la iglesia que se cree que es una iglesia preponderante. Pero cuando nosotros leemos la reprensión en Apocalipsis 3, Dios le dice: eres una pobre, miserable, ciega y desnuda. Y ahí están entonces la gráfica de las siete iglesias. Pero nosotros vemos que en el tiempo de la preparación, entonces es la iglesia Filadelfia la de nuestros tiempos, porque nos tocó a nosotros vivir esos tiempos. Y en esa gráfica, en ese tiempo, la iglesia tiene que estar preparada. Y su esposa, regresamos a Apocalipsis 19, versículo 7. Y su esposa se ha preparado. Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Todos sabemos, creo que la mayoría de los que hemos experimentado, hemos tenido el honor, el privilegio, la oportunidad, o no sé cómo le llame usted, dicha o desdicha, no sé desde qué ángulo lo vea. Aquellos que nos casamos por las leyes, y una de ellas por la ley religiosa, y vino una preparación del vestido, de las zapatillas, de todo lo que iba a llevar la novia y el novio. De hecho, más nos preocupamos por la novia. El novio a veces hasta la corbata la trae del lado, no le queda. Pero la novia, como va a ser el centro de atención, ella quiere venir bien vestida. En la boda no ven al novio. Si usted tiene su video, les recomiendo que vea su video de boda. Hace algunos meses yo vi el video de mi boda, y abrazaban y felicitaban a mi esposa, y a ella le daban los regalos y a mí nada. Porque el centro de una fiesta de bodas, el centro de esa fiesta es la novia. Toda la gente empieza a mirar a la novia y dice: ¡oh, qué vestido! ¡Wow! ¡Qué peinado! Bueno, las mujeres le ven hasta las cejas o las pestañas y dicen: ¡qué pestañas! ¿Por qué? Porque hubo una preparación. Ahora, el novio de la iglesia no es un novio como nosotros, que lo dejamos todo al ahí se va.
No, también él se ha preparado. El novio fue a preparar, dice, voy a preparar lugar. Entonces el novio está ya preocupado, quizá le está diciendo al padre: papá, ya va a ser el tiempo de las bodas. ¿Qué más hace falta? Las mesas ya están, los invitados ya están. ¿Qué más hace falta? Y se ha preparado y yo sé que se ha vestido también. Pero lo importante es la novia. ¿Quién será la novia del Cordero? Wow, a mí me gustaría en lo personal ser la novia del Cordero, pero para eso yo tengo que prepararme. Para eso yo tengo que entrar en una etapa de preparación. Así como la mujer cuando estuvo en ese tiempo, en esa edad de preparación, no engordar, cuidar nuestra alimentación, checar bien todo, que esté bien perfecto. La iglesia entonces que se ha preparado. ¿Quién será la novia del Cordero? La iglesia que se ha preparado. La iglesia que en estos momentos le está interesando el tema y dice: wow, yo quiero apuntar, yo quiero volver a leer después de esa predicación, después de esa transmisión. Voy a pedirle al Espíritu Santo que también me hable a mí y que me revele a mí qué es lo que yo necesito. ¿Qué más requisitos se necesita para que yo sea parte de la novia? Ahora, qué difícil es predicar a distancia, hermanos. No les veo si se están durmiendo, no les veo si están apuntando. Los que están aquí, a algunos los veo y a los otros los veo así como, no sé, pueden irse a tomar un refresco. Pero vamos a continuar con esto. Es por eso que estamos en la serie de la preparación. Todas las citas que vamos a ver en estos minutos nos habla de una preparación. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22. Vamos a leer desde el verso primero. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. Mire, Nueva Esperanza ya lo sabe. Cada vez que la Biblia habla parábolas es un reflejo del reino de los cielos. Por eso dice: el reino de los cielos es semejante. Le he dicho más de una vez que una parábola es el negativo de una imagen celestial. Entonces yo quiero que vea conmigo a la luz de la palabra. Y por ahí, hermanos, participe. Dice: les volvió a hablar en parábolas diciendo, verso 2, el reino de los cielos, mire, es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Escuche, ¿eh? ¿Quién está pagando las fiestas de las bodas del Cordero? El Padre. La fiesta judía, dicho sea de paso a esto, la fiesta judía, ¿por qué creo? Ahí le va mi punto de vista. A lo mejor no me lo había preguntado y me lo iba a preguntar muy por separado, pero yo le voy a dar mi punto de vista en qué yo creo. No es por miedo, no es por otra cosa, pero yo creo en el arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque solamente queda una semana y la fiesta judía dura una semana. 7 días hacen la celebración. 7 días están en la constante fiesta. Es por eso que Mateo 25 nos habla de las doncellas, porque ellas acompañaban al novio para ir a ver a la novia. Y ahora está diciendo en el verso 3: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Hay 5 clases de invitados. 5 clases de invitados, pero no todos van a participar. Todos ya sabemos la parábola. Dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Qué dice? Mas estos no quisieron venir. Escuche bien, quiero darle un poco de historia. Vuelvo a repetir, no llevo prisa por terminar.
cuando se hacía una boda, los preparativos de la boda, como hoy en día, nada más que hoy nos los entregan la invitación 8 días antes. Mire que quiero que hasta que sea padrino. Quiero que sea padrino, no sé si porque se le echaron para atrás los padrinos y ahora nos vieron a nosotros. Y quiero que sea padrino. ¿Y cuándo? Dentro de 8 días. Ay, hermano. No, pero si usted le dice que no, se va a ir de la iglesia, entonces dígale que sí. Bueno, eso ya fue mío, lo quise sacar. Y ya había una preparación, y entonces el padre de la boda mandaba hacer 2 invitaciones para el mismo personaje. La primera invitación era con mucho tiempo de anterioridad y era para que esa gente se preparara. Entonces en la invitación decía invitados especiales y se les enviaba con mucho tiempo de anterioridad. Mucho tiempo. Y ellos entonces recibían la invitación, agendaban y decían, dígale al Señor que ahí vamos a estar en las bodas. Antes de la boda, días antes, el rey mandaba a sus siervos para recordarles a los invitados especiales que ya se acercaban las bodas. Y entonces volvían a ir los siervos, pero ellos dijeron, no podemos ir. Rechazaron la invitación a las bodas. ¿Por qué? He comprado una yunta de bueyes y los voy a probar. He comprado una hacienda y voy a tener que ir. Ellos no quisieron venir. Verso 4. Volví a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados, ya han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Verso 5. Mas ellos sin hacer caso fueron, uno a su labranza y el otro a sus negocios. ¿Sabe? Usted puede decir qué malos. Allá en casa diga qué malos. Los que están aquí digan qué malos. Qué malos. Pero no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo. Días de reunión, usted se va a su trabajo. Usted se va a su labranza. A usted le interesa más el billullo que la preparación. A usted le interesa más el negocio. ¿Cuántos hermanos llegaban tarde a la congregación? Porque necesitaban atender primeramente su negocio. Si el negocio les permitía venir, ellos estaban aquí. Y le aseguro que todos nosotros queremos estar en las bodas, pero no nos hemos preparado. Sigo en el versículo 7. Al oír el rey, mire qué hizo. Se enojó y enviando a sus ejércitos. ¡Ay, híjole! A eso, este versículo 7 yo lo voy a sacar y lo voy a trasladar hasta Apocalipsis en los 5 meses que se va a atormentar. Al oír esto se enojó y dijo, voy a enviar ejércitos, voy a destruir a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. El verso siguiente, entonces dijo a sus siervos, las bodas, a la verdad, ¿qué dice? Están preparadas, mas los que fueron convidados, ahí me quiero detener, mas los que fueron invitados no eran dignos. Ok, y esa palabra nos va a ayudar, porque una de las características que tiene la amada, la esposa del Cordero, que es digna, y voy a verlo en los siguientes capítulos que quiero que leamos. Lucas capítulo 21, versículo 36. ¿Quién será la esposa? Verso 36. Velad,
pues en todo tiempo, orando. Yo subrayé la palabra velad, que ya lo hemos enseñado aquí. Orando, dice, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, aquí quiero que vaya conmigo en la gráfica y en los versículos, porque la esposa, ya no leí el verso 9 de Apocalipsis capítulo 19, pero dice que la esposa se ha preparado, se ha vestido, pero en el verso 9 dice, bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Entonces, todos sabemos, y lo he venido mencionando por varios años, que en unas bodas, y usted y yo lo sabemos, que en unas bodas están los novios, novio y novia, y los invitados. Los invitados solamente participan de la cena y se me van, cada quien por donde vino. Pero el novio y la novia disfrutan intimidad. Muy probable entonces que yo sea invitado a las bodas del Cordero, pero yo tenga que regresar. Es muy probable que usted y yo vayamos al cielo, pero no como novia, sino como invitados, y tengamos que regresar. ¿Qué humillación va a ser allá en el cielo? Que usted y yo pensemos, y digo, estoy usando la mente natural para poner estos pensamientos en su cabeza, que usted y yo seamos arrebatados y que digamos, wow, ya la logré, que tengamos la mentalidad humana todavía, que déjeme pensar en esto, ¿no? Ojalá y no peque pensando, que tengamos nuestra mentalidad y que nos saludemos allá, Dios se bendiga, no sé si de mano o de codo o de pie, no sé cómo, pero que usted y yo nos saludemos en el cielo y que digamos gloria, o así, de lejos, hermano, Dios le bendiga. Lo saludo lejos porque no sé si vaya a traer el coronavirus. Y estemos en el cielo y de repente se nos sea presentada la novia del Cordero y usted y yo no estemos participando siendo la novia. Desde ahí nosotros vamos a decir, fuimos solamente invitados. Pero bueno, quiero continuar. ¿Quiénes son aquellos dignos? Porque está diciendo el apóstol, está diciendo Jesús, velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos. Pero la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que yo soy digno? ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy siendo preparado, estoy siendo equipado, estoy siendo perfeccionado? ¿Cómo me doy cuenta que yo sí puedo gozar de estas bodas del Cordero? Hechos capítulo 5, versículo 41. Mire, ¿qué le pasa a los dignos? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Sabe que cada sufrimiento, cada burla de nuestros amigos, cada burla de nuestros hermanos, ¿por qué no? Cada vez que nuestros hermanos se burlan de nosotros por ser como somos, ay, es que usted es muy santurrón, es que usted es muy espantado, usted es muy legalista. Cada burla y crítica, y estoy diciendo que eso todo el mundo puede soportar. Una crítica de esas, todo el mundo puede soportar y decir, bueno, pues me dicen eso, me dicen lo otro.
Yo lo he dicho por muchas veces que yo tengo un sobrenombre. Bueno, me pusieron un sobrenombre, no es de que yo lo tengo. Y a mí me dicen el hermano. Y usted va a escuchar a muchos de mi generación que así me dicen, el hermano. Pero ese sobrenombre vino, ¿sabe por qué? Porque en mi generación yo decidí llevar una vida diferente a la de mi generación. Y entonces me decían, ahí viene el hermano, ahí viene el santurrón, ahí viene el espantado. Otros me llegaron a decir, hasta ahí viene el padrecito. Yo decía el domingo que probablemente íbamos a perder amigos. Y mismo Jesús lo dijo, vas a perder madre, padre, hermanos, familia. Los de tu propia casa serán los que se te opondrán, porque te mueves de manera diferente, porque no te mueves al sistema que ellos se mueven, porque tú piensas de otra manera, porque tú eres diferente, tú te estás preparando, tú te estás equipando. Y los de nuestra propia casa nos dicen, se burlan, se enojan porque no pensamos como ellos. Pero miren, nuestros hermanos de la iglesia apostólica de los primeros años, los apóstoles, dice que salieron gozosos. Verso 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, los habían tomado, los habían llevado para que fueran denunciados. Y cuando ellos salen del concilio, dice que gozosos de haber sido tenidos por dignos. Yo escuché una palabra de un hombre de Dios, no es pastor, es un misionero americano que se vino hace muchos años atrás. Él tiene 97 años de edad. Todos lo conocemos, la mayoría de los cristianos conocemos al hermano Wayne Myers. Y el hermano Wayne, hace un año que fuimos a Somos Uno, estaba dando su testimonio y decía, y me impactó mucho, que en una ocasión por las tierras guerrerenses, por el estado de Guerrero, le llegó la noticia y le dijeron, ¿sabe qué? Llegaron los secuestradores, lo van a secuestrar, lo van a levantar, lo van a matar, porque no quieren el evangelio en el estado de Guerrero. Y entonces lo que hicieron los hermanos pastores que lo habían invitado, se sentían como responsables de lo que le hubiera pasado al hermano. Y entonces lo que hicieron, camuflajearon al hermano. Él es güero, él es gringo. Le pintaron, le pusieron carbón, le pusieron un gorro, le pusieron un ropaje guerrerense, vestimenta guerrerense, y lo metieron entre en medio como si fuera un borrachito. Pero no pasó nada. No pasó nada, no lo levantaron, no lo secuestraron. Después en otro lugar, no recuerdo bien si Michoacán, por otro lado por Puebla, lo menciona en su libro Más allá de lo posible de vivir. Y entonces él dice, y él dijo esto en su testimonio en Somos Uno: me sentí mal porque no llenaba los requisitos para ser un mártir de Cristo. Yo me sentí tan mal, dice, que no llenaba los requisitos para ser un mártir de Cristo. ¡Wow! Y nosotros hasta cambiamos de iglesia para ir a Pare de Sufrir. Porque pura sufridera, pura enfermedad, puras broncas. Y nuestro hermano y nuestros apóstoles diciendo, habían salido gozosos de haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Por eso nosotros sentimos medio raro. Yo he escuchado a 2, 3 personas. Una de ellas es nuestro hermano Vladimir, que dice que se siente mal cuando no tiene problemas. Y así como uno en su mente dice, bueno, pues eres masoquista o qué. ¿Qué onda contigo? Hoy la iglesia ora, ay, jole, para que no nos pase nada.
¿Sí o no? Todos nosotros, cuando vamos a salir mire, y más cuando vamos a salir un viaje misionero, ni oramos cuando vamos de paseo a ver a la tía, de paseo a ver a no sé quién, o vamos al bautizo de no sé quién, o vamos a no sé a dónde, y usted ni yo oramos, vamos confiados en el carro. Pero vamos al viaje misionero y nos ponemos a orar. Que no nos pase, Señor, que no nos pase nada, guarda este vehículo. Porque no queremos sufrir. Los hermanos que abrieron la obra misionera en San Felipe, a mí me tocó ir unas veces, no siempre, unas veces nada más. Siempre que ellos iban, se descomponía el carro, fallaba, tenía fallas mecánicas. ¿Y sabe dónde? A media sierra, en el friazo. En 2 ocasiones me tocó dormir ahí. Muchas veces empezaron ellos a caminar. Caminaron 4 horas, 6 horas, corriendo el riesgo de que les pasara algo. Así la iglesia. Hoy en día la iglesia ora para que no nos pase nada. Hoy, nos sentimos que me duele el estómago, whatsappeo y le digo, hermanos, por favor a orar todos unidos, a la de 3, 1, 2, 3, que se me quite este cólico. Porque tengo un Dios sanador. Sí, claro que sí tenemos un Dios sanador. Pero si a Dios le place que usted y yo tengamos que padecer por amor de su nombre, usted y yo debemos de estar dispuestos. Si usted no está dispuesto a sufrir y a padecer, entonces no es la esposa del Cordero que se quiere preparar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. El apóstol Pablo, escribiendo la segunda carta a los tesalonicenses, mire lo que nos dice. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. La predicación de la iglesia apostólica de los primeros 100 años fue: sufre. Hace apenas unos días el hermano nos daba la lista de los apóstoles, cómo murieron. No sé, ¿alguno de ellos murió con mención honorífica? ¿Alguno de ellos le dieron un reconocimiento y le hicieron un buen funeral? Ninguno de ellos. La iglesia fue una iglesia sufriente y ha sido una iglesia sufriente. Una iglesia que avanza, mire, avanza. Entre más sea la persecución, entre más sea el problema, la iglesia más se fortalece. O sea, la iglesia Filadelfia en este tiempo de cuarentena se ha fortalecido más en el Señor. Porque los problemas a la iglesia, mire lo que le dijo Dios o Jesús al apóstol Pablo: cuando tú eres débil, entonces eres fuerte, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Primera Tesalonicenses 1, versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y mire lo que dice: y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Quiénes son los que se van a ir en el arrebatamiento? Los dignos, que han sido llamados y estos han cumplido el llamamiento. Yo tendría que preguntarme, y quiero invitarle a usted también que se haga esa pregunta: ¿estoy cumpliendo la voluntad de Dios o simplemente estoy en la obra de Dios? Siempre lo he marcado, siempre se lo he dicho, iglesia, no es lo mismo trabajar en la obra de Dios que hacer la voluntad de Dios. Trabajar en la obra de Dios cualquiera puede trabajar, hermanos, por salario,
por amor, por pasión, puede trabajar y está en la obra de Dios y lo hace con amor. Dios le estaba diciendo a la iglesia a Éfeso: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo, tu paciencia, pero ¿sabes qué? No estás haciendo la voluntad mía. Has perdido el primer amor. No es lo mismo entonces venir a la iglesia y cumplir con la obra de Dios que hacer la voluntad de Dios. Los dignos entonces son aquellos que oran, velan, padecen, cumplen el llamado. Pero hay otro requisito más. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Mire, aquí es donde yo le digo, amada iglesia, esta carta va escrita ¿a quién? A la iglesia en Sardis. Y en la iglesia en Sardis, aunque perdió el poder, si usted apuntó, es la iglesia que perdió el poder, pero había unas pocas personas. En todas las edades, en todos los tiempos de la iglesia, siempre ha habido un remanente pequeño, pero lo ha habido, que se ha mantenido firme. Es por eso que yo digo, yo como pastor quisiera, y yo creo que también el Padre quisiera, que toda Nueva Esperanza, el Rey Jesús, en las diferentes localidades, el pueblo de Israel y Vida Abundante, donde estamos trabajando, ¿cómo quisiéramos que toda la iglesia, toda, sin excepción de personas, fuéramos la novia de Cristo? Pero mire lo que está diciendo aquí. Pero tienes unas pocas, sí, pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Mire por qué. Porque son dignas. Oye, vamos a pecar. No, porque yo traigo una investidura que el Padre me dio. Soy su hijo. Pero todo el mundo lo hace, sí, pero yo no. ¿Eres un anticuado? Sí, soy un anticuado. ¿Vas a andar solo? No me importa. ¿No vas a tener amigos? Gloria a Dios. A menos les tenemos que prestar dinero. Pocas personas viven de manera digna. Pocas, no son muchas. Hay un gran número de gente que se aglomera los domingos en las congregaciones. Y a partir del 12, en muchas iglesias de aquí de Iguala, se va a aglomerar, porque ya se va a abrir las iglesias. Y van a venir. Porque ahora sí, pero ¿sabe? No quieren cambiar su vida, su estilo de vida. Quieren seguir pecando. Quieren seguir llevando una doble vida. Quieren seguir viviendo como siempre. Por eso aquí el Espíritu Santo está diciendo: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Son personas que se atrevieron a vivir de manera diferente. Ellas van a ser dignas de andar conmigo con vestiduras blancas. Ellas. Por eso se le llama a esta temporada tiempo de preparación. Amada iglesia, Nueva Esperanza, hoy en esta noche usted y yo tenemos la oportunidad, dije usted y yo,
me incluyo, usted y yo tenemos la oportunidad de llevar una vida diferente, que sea digna delante de los ojos de Dios. Por eso yo le dije el domingo, si vamos a perder amigos, gloria a Dios, pero vamos a llevar una vida diferente. Que nos digan espantados, amén, soy espantado. Fanático religioso, gloria a Dios. Pero no porque él peque deliberadamente yo voy a pecar. No por, perdón que tengo que mencionar eso, pero esta es una de las cosas actuales. No porque él vea pornografía yo voy a ver pornografía. Porque es muy normal tener una relación antes del matrimonio para que llegues experimentado. Eso dice la gente de allá afuera. Pero la Biblia me indica otra cosa. Entonces yo voy a vivir conforme a los principios y valores bíblicos. ¿Anticuado? Sí, anticuado. Verso 5. Mire lo que está diciendo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y sobre todo, mire lo que dice. Espéreme. Entonces, hermanitos calvinistas, salvo, siempre salvo, SSS, de los que dicen que la salvación no se pierde, dice: y ellos, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué significa eso? Que a muchos de nosotros nos va a borrar del libro de la vida. Nos inscribió, nos puso nuestro nombre en el libro de la vida, sí, pero por nuestra conducta, porque no somos dignos, lo que va a hacer el Señor es usar un borrador. Te voy a borrar porque tú no eres digno de vestir ropas blancas. Gloria a Dios. No borraré el nombre del libro de la vida y confesaré su nombre. Híjole. Delante de mi Padre. ¿Qué quiere decir y confesaré su nombre? Daré testimonio de Él. Wow. ¿Sabe? Si usted y yo hoy decidimos llevar una vida diferente a los demás, tendremos una mención honorífica en los cielos. Cuando digan, bueno, voy a decir un nombre de ustedes para que no diga, el pastor se las avienta de mucho. El nombre de usted. Sí, porque si menciona uno va a decir, es su elegido. Siempre él. Entonces el nombre de usted. Así es que si usted me está viendo, si usted está escuchando, es su nombre. Cuando mencione su nombre, ¿cómo se va a sentir usted entre todos? ¡Wow! Y Jesús empieza a descifrar, a leer el libro de las crónicas de usted. ¡Wow, Señor! Padre, Él cuando tenía 35 años vivió esto y esto por amor de mi nombre. Padeció esto por amor de mi nombre. Vino una enfermedad incurable por amor de mi nombre. Tú y yo tenemos el poder para sanar, pero Él padeció por amor de mi nombre. Y nunca renunció. Nunca volteó atrás. Él permaneció y permaneció y permaneció. Seguramente usted y yo estaremos en la sala de los hombres de fe, dignos de ser vestidos de ropas blancas. Mire lo que dice en el verso 18. Por tanto, esa es la iglesia que se cree rica, que habla mucho de prosperidad. Pues a ella le dice: por tanto te aconsejo que de mí, como tienes mucha lana, compres oro refinado en fuego, para que seas rico de verdad. Eso de verdad se lo añadí yo, es paráfrasis mía. Y vestiduras blancas para vestirte. Miren lo que le está diciendo a la Odisea: estás desnuda, tú necesitas ropas blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza
de tu desnudez. Pero la iglesia no se creía desnuda, se creía pompa. Fiu fiu, guau. Dice Moy, me gusta tu indumentaria. Wow, pero si yo soy, mire cómo vengo vestido ahora. Me creo que así soy de caché. Soy de la high. ¿Sí está entendiendo esto? No sé si pudiera yo añadir, pero no, mejor no lo añado. Porque eso no es no. Oramos para que ninguna palabra que no sea buena no la diga. Entonces, queda encarcelada. Tercer requisito. Usted y yo debemos de ser mártires. Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas. Y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Y se le dieron vestiduras blancas. Y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, de los siguientes mártires, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Capítulo 7 de ese mismo libro, verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud. ¿Se acuerda que Jesús dijo: oren, velen, para que sean tenidos por dignos de escapar de la hora que vendrá o de la prueba que vendrá, y de estar de pie delante de Dios? Pues aquí está, mire, aquí está diciendo: y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eso habla de la iglesia, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. No sé, puedes ponerme la imagen de los sellos, y quiero que vaya conmigo. Voy a hacer un paréntesis aquí porque esto lo voy a hablar en la segunda parte. Me pasaría la siguiente lupa, que es: ¿cuándo sucederán estas cosas? Y ahí estamos viendo en pantalla. Sí, está enumerada, va, los sellos. Sí, es esa. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, ahí es donde va a empezar el tema escatológico, hermanos. Ya vimos quiénes serán los arrebatados: los dignos, los de vestiduras blancas, los que se prepararon, aquellos que fueron invitados a las bodas y se han preparado, se han vestido. Verso, ya está ahí la gráfica. No sé si la podemos poner en pantalla completa. ¿No se puede? Sí, es cierto, es la cuadrada. Entonces hay otra. Hay otra que no es cuadrada, y que esa misma, esa. La de los jinetes, esa. Sí, esa bien. Usted puede tomarle ahí captura de pantalla, si es que quiere tener estos datos, porque cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar primeramente los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes dice que tenían 4 rostros diferentes. Dice que uno era de león, el otro era de becerro, el otro era de hombre y el otro era de águila.
Y esos 4 seres vivientes le dan la entrada a cada uno de los jinetes o caballos del capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Eso no venía ahí en la... Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes, que es el de león, decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco. Por eso en la gráfica usted va a ver un caballo blanco. Y el caballo blanco o los 4 caballos, están desde la preparación. No están después del arrebatamiento. Por eso, cuando nosotros estudiamos lo que hemos vivido en estos últimos 6 meses, y no es nada a lo que viene para los próximos años, lo que hemos vivido en estos 6 meses, usted va a ver activos a los 4 jinetes ya. A veces pensamos que ¿cuándo sucederán esas cosas? No, ya están sucediendo. La iglesia lo que tiene que vivir es principio de dolores. Ya lo leímos en Mateo capítulo 24, versículo 13 en adelante. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Cuando escuches rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres y terremotos. Pero esto no es el fin, es principio de dolores. ¿Y esto lo vivirá la iglesia? Sí. Mi forma de pensar, amada iglesia, es que el tiempo de preparación es para que la iglesia se prepare y pueda ser arrebatada, o también elija ser quedada en tierra. Y entonces vemos a cada uno a partir del capítulo 2, empezamos a ver a los jinetes. Y mire, el primer jinete es blanco, caballo blanco, representa al anticristo en la política de una manera diplomática. Y el caballo blanco ya está. No es una casualidad que el señor Francisco, llamado Papa, haya escogido el 14 de mayo para encontrarse y hacer una reunión. El mismo 14 de mayo, cuando Israel se hizo nación. ¿No? ¿Se acuerda que yo le dije que los tiempos de Dios son exactos? ¿Y por qué tendría que ser en el 2020? Porque se está cumpliendo un tiempo de Dios y hay una transición. Estamos en tiempo de transición. Escuche bien, el caballo blanco, eso representa. El rojo, la tercera guerra mundial. Pero antes de que venga la tercera guerra mundial, ¿qué pasó en el 2020? Se aproximaba una guerra. Entonces se llama escenario de ese jinete, de ese caballo. Y ahorita hay guerras y hay rumores de guerras, perdón. Y empieza a decir Donald Trump, le dice al de China: si tú tienes algo que ver, pues vamos a responder nosotros. Y entonces también contesta el de Rusia, Putin, y hay unos dimes y diretes. Se anuncia la tercera guerra mundial. Y algunos hombres estudiosos en la política dicen que esta tercera guerra mundial no fue nuclear, sino biológica. Jamás se había visto que metieran al mundo entero en sus casas. Hoy se vio. ¿Eso que trajo? Colapso económico. En los próximos días, meses, se avecinan guerras en diferentes lugares. Aún en nuestras propias, en nuestro propio país va a haber guerras, o hay guerras ya. Caballo rojo, matanza. ¿Cuántos hombres mueren? Mire, muere más gente por el narcotráfico que por el COVID. Matanzas, ese es el caballo rojo. Últimamente nosotros vemos, hermanos, noticias que antes nos espantaba, nos asombraba. ¿A poco eso sucedió? Hoy decimos, no ha pasado nada, ¿va?
¿Qué pasó con la Wendy? ¿No está trabajando o qué? No ha reportado nada. Levantones aquí, ya levantaron a 2, ya encontraron a 1 y del otro no se sabe. Porque el caballo rojo ya empezó a trabajar. 3, el negro. ¿Sabe qué significa eso? Hambre. Yo estuve investigando en esos últimos días porque la escatología de hace 200 años tiene que actualizarse para los tiempos actuales. Y entonces yo estudié a Francisco La Cueva, pero tuve que ir a los escatólogos de ese tiempo. ¿Qué pensamiento tienen? ¿Qué es lo que ellos están viendo con la lupa escatológica? Y unos de ellos están diciendo que se aproxima un hambre de la tercera guerra mundial, la guerra a la cual le han llamado biológica. Por habernos metido 70 días, 80 días en la casa, eso va a tener una repercusión. O ya está teniendo repercusión. Y entonces el caballo negro va a entrar en todo su apogeo y habrá hambres en todos lados. Antes lo veíamos en Venezuela, hoy será a nivel mundial. El caballo amarillo, estoy leyendo Apocalipsis capítulo 6, verso 8, y miré y aquí un caballo amarillo. Mire, el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. ¿Sabe cuál es el cuarto ser viviente? El águila. Que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre de muerte, y el Hades le seguía, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Hey, ¿sabe por qué las pandemias? ¿Sabe por qué las pestes? Porque van a reducir la población. Por el tema de que estamos sobrepoblados. Ya lo vimos, Nueva Esperanza, pero por aquellos que están en la transmisión. No es casualidad que algunos hombres que nosotros pensamos que están disparatados en sus números, algunos matemáticos dicen que esta pandemia va a llevarse a 2,000 millones de personas. ¿Y qué es lo que dice aquí? La cuarta parte. Si somos 8,000, una cuarta parte son 2,000. Seguramente a lo mejor no solamente será el virus, vendrán otros virus más. Pero lo que sí, el caballo amarillo va a traer pestes, pandemias y mortandad. Yo quiero decirle, amada iglesia, que esto lo vamos a vivir. O lo estamos viviendo ya. Para aquellos que piensan que vamos a volver a la normalidad, no, hermanos. No vamos a volver a la normalidad de hace un año. No. Que Dios nos dé sabiduría para continuar. Que Dios nos dé gracia. Verso 9, cuando abrió el quinto sello, usted está viendo ahí la gráfica. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sabe? Son los primeros mártires. Ellos son los que están clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos. Por eso en esta mortandad, ¿cuántos siervos murieron? ¿Cuánta gente cristiana murió? Mire, aquí está diciendo hasta que se cumpla el número de los siervos. Nuestros hermanos también habían de ser muertos como ellos. Mire, cuando abrió el sexto sello, y aquí quiero quedarme ya porque ya el tiempo se me fue.
cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto. El libro de Apocalipsis me habla de 5 terremotos. Ese es el primer terremoto. Sexto sello. Si me puedes poner la gráfica para que los hermanos que nos están mirando en la transmisión puedan ver la gráfica. Y el sexto sello, mire dónde está puesto. Precisamente en el momento del arpazo. Cuando se abra el sexto sello, cuando se abra el sexto sello, yo considero que por lo menos los 4 primeros sellos ya están abiertos. Nos falta el quinto, si no es que ya está también abierto el quinto sello, que es la mortandad, es la gente que está muriendo. Falta el sexto sello. Y mire, el sexto sello está mero donde dice arpazo. Cuando se abra el sexto sello, mire, dice, y aquí hubo un gran terremoto. ¿Qué sucederá en ese gran terremoto? Para los que subieron en la predicación de enero, principio de Dolores, yo hablaba de ese gran terremoto que será cuando la iglesia será arrebatada. En ese terremoto, en ese gran terremoto, la iglesia va a desaparecer. Pero aquí en la tierra, muy probable que no sepan que la iglesia desapareció, porque será un gran terremoto que será imposible contar los muertos. Será imposible saber dónde quedaron los muertos, porque se van a caer puentes gigantescos de las ciudades metropolitanas. Se van a mover montes. En el sexto sello, y no solamente lo pienso yo, sino varios escatólogos, creemos que en el sexto sello es el arrebatamiento. Por eso estamos diciendo, estamos a días de ese sexto sello. Cuando se abra el sexto sello, y los científicos, y esta es la problemática, la carga. Mire, los científicos saben más de nosotros de Biblia que nosotros. Los científicos saben que algo está por suceder, que a lo cual ellos le llaman hecatombe. ¿Sabe qué significa hecatombe? Cambios climáticos, cambios sobre la tierra, que algo va a suceder, que va a traer un cambio a nuestro planeta Tierra. Pueblos enteros van a desaparecer. Pero en ese terremoto, el Espíritu Santo, ¡pum!, emprenderá su vuelo. Y con ella, en las alas, irá la iglesia, la amada, la que se ha preparado. Mire, ahora sí podemos poner la imagen cuadrada. ¿Puedes pasar a tocar? Y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. Y si usted está viendo, no es la cuadrada, entonces es la otra donde están la luna y el sol. Sí, esa, gracias. Usted está viendo ahí en la pantalla, en el tiempo de la gracia. Usted está viendo el sexto sello y usted está viendo el sol y la luna teniendo cambios. Por eso se le llama hecatombe. Los científicos lo saben. Usted, amada iglesia, lo ignora porque no leemos la Biblia. Pero la Biblia nos está diciendo, y el sol se puso negro. Por eso ahí vemos un círculo negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y ahí vemos un círculo rojo.
Y ahí vemos algo como terremoto, algo así, ¿cómo se le llama? Asfixiado. Un terremoto que trajo cambios. Esas son las señales en el sexto sello. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo, mire, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Es un gran terremoto. No es 7.5, no es 8.5. Será un terremoto más que esos, mayor a eso. ¿Dónde? Cuando sea el arpazo. Esta es mi imaginación. Alguien me hacía una pregunta y me decía: pastor, ¿y cómo será cuando el Espíritu Santo? Y estamos hablando de su actividad, porque sabemos que Dios es espíritu y está en todo lugar, pero estoy hablando de su activación y de su función. Entiéndame, hermano teólogo, estoy hablando de en ese término. ¿Cómo será cuando el Espíritu Santo desprenda, se levante desde la tierra y lleve a la amada? Mire, dice que cuando vino el Espíritu Santo, a Jesús vino en forma corporal como una paloma. Una paloma tiene alas, pero es una gran paloma. Y entonces esa paloma gigantesca, cuando empiece a mover las alas, eso producirá un gran terremoto. Y entonces la iglesia y el Espíritu Santo serán levantados. A eso le llama Jesús: y los libraré de la hora de la prueba. Porque cuando entonces venga ese tiempo, empezará la semana 70 de Daniel. Por eso ahí en la gráfica usted dice, usted mira semana 70 de Daniel. En la gráfica usted puede ver, en la otra gráfica usted puede ver trompetas. Porque aunque están en los siguientes capítulos, pero esos capítulos tienen que ver con también la preparación. Hoy nos hemos quedado cortos, hermanos, en ese tema. Solamente vimos quiénes son y algunas señales. El próximo domingo vamos a estar viendo cuándo sucederá. Y esto se escucha medio loco, pero desde hace 20 años algunos escatólogos han venido dando fechas. Obvio que la mayoría de ellos han fallado. Que en el 2000, que en el 2012 se escuchó. Bueno, hasta películas sacaron, Hollywood sacó películas del 2012. Pero a la luz de la palabra vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar. Y yo no estoy diciendo que voy a dar la fecha, la hora y el día. No. Pero sí la Biblia nos habla para que nosotros estemos preparados. Amada iglesia, si usted va a regresar cuando abramos las puertas para que la congregación venga, yo quisiera, si usted va a regresar, es porque usted tomó la decisión de ya no ser el mismo. Que de a partir de estos días, que un escatólogo dijo, si la iglesia regresa serán 5 meses. No sé si eso sea verdad, o se refería de una manera simbólica que será un poco tiempo nada más. Pero lo que sí sé, amada iglesia, y quiero decírselo con seguridad, se me hace difícil dormir en la noche. Y cuando despierto, palabras vienen a mi mente, y muchas veces me tengo que parar. Algunas de ellas las escribo en mi celular para que no se me olvide el día siguiente.
Otras veces me levanto porque siento que el Señor me está hablando y yo salgo al patio y le digo: Señor, ¿qué es lo que quieres? Y casi puedo interpretar su silencio diciendo: dile a la iglesia que se prepare porque soy pronto a ir por ella. Dile a la iglesia que deje de estar jugando. Dile a la iglesia que no se afane. Dile a la iglesia que se prepare, que acomode sus vestiduras, que las limpie, que las lave. Quiero invitarte en esta noche que tú puedas en esta noche tomar una decisión. Has recibido una carta porque tú eres un invitado especial y la recibiste el día de tu conversión. Y aquí está la carta donde te está invitando a las bodas del Cordero. Pero te está diciendo: prepárate porque las bodas están preparadas, porque todo ya está listo. No le creían a Noé, una generación perversa. De la generación de Noé, 8 personas se salvaron solamente. Por eso dice la Biblia: son pocas las personas dignas que se han vestido con vestiduras blancas. La pregunta, hermano, ¿eres tú? ¿Soy yo? ¿Quiénes son esas personas? Esas pocas personas. Oh, el Espíritu Santo anhela ardientemente, el Hijo anhela ardientemente, el Padre anhela ardientemente que la iglesia Nueva Esperanza sea partícipe, sea parte de la novia del Cordero. Busca un lugar. Busca un lugar. Y si en esta tarde tú estás padeciendo algún dolor, tú estás padeciendo problemas familiares, quiero decirte: bienvenido al equipo, bienvenido al grupo, bienvenido a aquellos que son dignos. Busca un lugar y empieza a hablar con Dios. Busca un lugar y empieza a orar. Empieza a orar y dile: Señor, yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. Solo me imagino rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré. Cantaré aleluya, o sin el habla me quedaré. Solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino. Ese día vendrá y me encuentre yo de pie frente a Dios. Solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo me imagino, solo me imagino. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré en tu presencia,
inquietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón, danzaré en tu presencia, o en quietud me quedaré, o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, cantaré, aleluya, o sin el habla me quedaré, solo me imagino, solo me imagino, oh yeah, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino, solo me imagino cuando adorar será lo que haga por la eternidad. Solo puedo imaginar ante tu presencia, adorando tu majestad, Señor, que no cierras tus ojos.